Poderosa, tú eres poderosa, la más grande diosa, tú eres valiente, tú eres hermosa. Poderosa, somos poderosas, que todos escuchen, que sepan que estamos orgullosas. La más grande diosa, tú eres valiente, tú eres hermosa. Bienvenidas nuevamente al Hotel La Zambra. Hoy tenemos un programa muy especial porque vamos a estar hablando sobre el bullying con la concejala Melissa Ceballos y María del Mar. Ellas son unas profesionales que nos van a venir a mostrar el lado humano de la situación y también nos van a entregar herramientas desde la psicología. Y en el segundo segmento nos acompaña Lucas Buscrash, que nos va a entregar herramientas de supervivencia para nuestros pequeños. Quédate allí y disfruta de todo lo que preparamos para ti, que eres una mamá poderosa. Poderosa, tú eres poderosa. Bueno, y hoy tenemos un programa muy especial. Tenemos a Melissa Ceballos, ella es concejala. Y hoy vamos a estar hablando sobre un tema muy vigente, lamentablemente, y es el bullying. Quiero que darte las gracias por estar aquí, por sumarte a nuestra tribu de Mamá Poderosas. La verdad me siento muy honrada de esto que vamos a estar hablando, que el objetivo principal es conocerte, ¿no? Conocer ese lado humano y a esa madre. Bienvenida, gracias. Mamá Poderosa. Muchas gracias a ti por querer traerme aquí a este plató y bueno, me siento agradecida porque hayas pensado en mí y sobre todo pues eso, hablar de otra parte que no es solo la política, sino la vida familiar y la vida de mamá. Sí, la vida, digamos que la vida real, sí, la que no todos conocen. El tema que nos reúne hoy es el bullying y quisiera, digamos que quitarnos todo este artilugio que nos ponemos nosotros para enfrentarnos a la vida diaria y profesional y me muestres tu lado humano. ¿Qué sientes cuando escuchas historias del bullying? Bueno, personalmente, por desgracia, también he tenido bullying por parte de mis hijos y es verdad que en un primer momento con la mamá leona, ¿no? Intentas proteger a tu hijo y sí, mi hijo, pero luego le das la vuelta y piensas que el otro niño o la otra niña también puede traer problemas o puede tener algún tipo de desequilibrio emocional o lo que sea. Igual que mi hijo pues quizás no tolera esas emociones o no sabe gestionarlas y ese es el problema. Generalmente los niños se han peleado siempre, pero no, hoy en día llamamos a cualquier cosa bullying. En toda nuestra infancia hemos tenido, puede ser que nos han llamado tal, nos han llamado lo hemos cual. Normalizado. Exacto, es como ahora hemos dado como la palabra, ¿no? Bullying. No todo es bullying, no todo le podemos llamar bullying. El problema de hoy en día es que todo se traslada, no solo se queda en el colegio. Antes pues te pasaba cualquier cosa y era el tiempo del colegio, te peleabas, bueno, al día siguiente ya eras amigo y ya no pasaba nada. Hoy en día pues pasa más porque hay redes sociales, ya los niños muy pequeños tienen redes sociales, entonces se transmite... Estoy hablando. Entonces, realmente el problema es que agrandamos lo que antes era una mala palabra o meterte porque uno tiene gafas, porque no tiene, porque está más gordito y tal. Sí. Hoy en día pues se agranda mucho el tema, la palabra bullying. Entonces todo no es bullying. Debemos saber los padres que en qué caso es bullying y en qué caso es pues una tontería de un niño, le ha dicho algo al otro y mañana siguen jugando tal cual, sí. Más, nos los tomamos en alguna oportunidad más personal entre adultos. Exacto.
Pero cuando no es así, ¿cuáles son esos temores que a ti se te pudieran presentar como madres en una situación, bueno, mi hijo está sufriendo de bullying, ¿qué te hace llorar? Tener que te vibre la panza en esta situación. El tema es de que mi hijo no sabe gestionar bien, bueno, en mi caso mi hijo no sabe gestionar bien las emociones por sus problemas, entonces tengo que trabajar mucho con él, porque no todo es... te pongo un ejemplo, el otro día un amiguito pues le colgó el teléfono y no quería hablar con él, y ya mi hijo se puso a llorar, mandó un escándalo. Claro. Y claro, yo como madre pues tengo que decirle, no cariño, pues que tu amigo a lo mejor pues estaba haciendo otra cosa, entonces le tengo que dar como herramientas Pautas, exactamente, para que él sepa gestionar eso que le está pasando, que no entiende, porque en este caso mi hijo tiene 11 años y no entiende por qué le pasan esas cosas. ¿Cómo te preparas tú? Porque sí, ya tú sabes identificar qué puede ser bullying, qué no, qué tomarte personal, qué no. Pero como madre, en este caso, ¿cómo haces tú esa tarea de autoconocimiento? Porque finalmente nosotros terminamos trasladando a nuestros hijos nuestros propios temores. Los temores, las inseguridades, todo lo trasladamos al final. Yo creo que los padres no estamos preparados nunca para lo que nos pasa a nuestros hijos. O sea, siempre se nos supera muchas veces lo que nos pasa, y no sabemos tampoco en el momento que estamos nosotros para reaccionar. Porque hay veces que nosotros no estamos al 100% y puede ser que emocionalmente no estés en ese momento para poder acompañarlo y para poder indicarle qué es lo que le está pasando, como me pasó el otro día, porque ese día estaba yo bien y lo pude gestionar, pero hay días que no estamos bien. Y hay días que nuestros hijos nos superan y lloramos los dos, porque es así. Y esos momentos de vulnerabilidad de padres e hijos también es muy importante, ¿no? Porque estamos dando una señal de que somos humanos, que podemos sentir y expresar nuestras emociones. Lloremos. Sí. Yo quiero llorar contigo aquí. El otro, casualmente, yo estaba mal con una pierna, ¿no? Y mi hijo me decía, mamá, tú eres fuerte. Yo lo miraba y decía, sí, pero no aguanto más el dolor. Y es eso lo que le transmitimos al final a nuestros hijos, que nosotros siempre estamos aquí y no siempre estamos aquí, porque es verdad que las madres trabajadoras y tal tenemos una presión que es muy diferente a la vida diaria que tiene cualquier... Bueno, en caso de la política, pues creo que se triplica o se cuatriplica. Nosotros trabajamos de lunes a domingo, no tenemos apenas descanso, entonces es verdad que hacemos un sobreesfuerzo todos los días y eso nuestros hijos lo ven. Al final le trasladas eso, de que por mucho que tú estás, tú sigues y sigues y sigues, pero bueno, eso también como madre trabajadora a veces es agotador y a veces te hace falta ese punto de decir, bueno, ya hasta aquí hemos llegado, mi batería se ha acabado y tengo que parar. Así es. Pero sí, trasladarle a nuestros hijos pues eso, que al final todo pasa, que al final consigues avanzar y consigues que los problemas pues se vayan a un lado y con la mejor posibilidad de avanzar y ya está. Sí, lo importante considero aquí, para eso tenemos a nuestra invitada María del Mar para entregarnos herramientas como profesional, es saber identificar, ¿no? y tener esa apertura con la familia. Mira, me pasó esto, y a partir de allí nosotros entregarles herramientas a nuestros hijos. ¿Qué valores? Me gustaría que me los enumeraras y me los dijeras así como si fuese una niña. ¿Intentas tú inculcarle a tus hijos para enfrentar la vida, ¿no? Porque claramente nuestros hijos tienen un reto diario que es salir y estar solos en algún momento. Y las mujeres, cuando se ocupa digamos que un puesto, tiene como una responsabilidad mayor, gestionar lo interno, lo que sucede en la intimidad de nuestro hogar, y lo externo, porque ellos finalmente hablan por nosotros. ¿Cuáles son esos valores? Es complicado porque como madre tienes una expectativa sobre tus hijos y luego como política hay ciertas cosas que ellos tienen que también trasladar al resto del mundo porque son parte de mí. Sobre todo les enseño que sean empáticos, que tengan empatía con la gente, y creo que lo he conseguido con los dos. Es muy importante ponerte en el lugar del otro para no hacerle daño o
no llegar a ese punto de hacerle daño a otra persona. Tratar con educación, sobre todo. Tener un saber estar, que hay veces con los niños es muy complicado porque son niños y al final pues quieren saltar, quieren correr y tú dices, estate quieto que estamos en un sitio. Son niños. Sí, pero bueno, al final pues son niños y la gente también lo entiende. Lo que pasa es que yo soy muy, a lo mejor soy demasiado con ellos, demasiado exigente. Y intento que a veces dejen de ser niños cuando tienen que en ciertos momentos, pero bueno. Que tú digas eso me parece muy interesante porque puede ser un sentir por lo que pasamos muchas madres y que cuando identificamos que somos más exigentes de la cuenta nos castigamos a nosotras mismas. Y bueno, yo te invito a que sueltes la carga. Bueno, te cuento una cosa, mi hijo tiene TDAH, ¿vale? Entonces se lo han detectado hace muy poquito tiempo. Y durante muchos años, pues mi hijo ha sido el que alteraba todo, el que se movía y tal. Entonces es verdad que las demás personas pues se sentían incómodas porque mi hijo es un saltarín, ¿vale? No para. Entonces yo como madre me sentía mal porque decía, ¿qué estoy haciendo mal? Que mi hijo no para, ¿no? Esto. Hasta que ya te das cuenta que entendí qué es lo que le pasaba y ahora, pues bueno, por suerte pues lo sabemos gestionar los dos, porque al saberlo, al ponerle nombre, sabes gestionar lo que le pasa. Y he leído mucho, me he informado mucho, entonces lo gestiona de otra manera. Mi otro hijo, bueno, los dos tienen altas capacidades, es muy complicado tener hijos. Es retador. Tener hijos con altas capacidades, porque me sobrepasan muchas veces. O sea, mis hijos tienen respuestas que dices, madre mía. Hablamos mañana, esta historia continuará. Le tomamos tema en 5 minutos. Es totalmente, o sea, te hacen planteamientos que ni tú misma te haces y bueno, desde muy chiquititos, ¿no? Y entonces es agotador a veces porque te hacen las preguntas que dices, ¿qué le respondo? ¿Qué le digo? Así es. Y bueno, entonces al final te das cuenta de que no vienen con un manual de instrucciones y cada niño es un mundo, porque yo tengo 2 y cada uno es totalmente diferente. Y te das cuenta que solamente le tienes que dar pues cariño, amor y estar. Que en mi caso a veces es complicado, pero sí es verdad que el estar, el escucharlo, las pequeñas cositas del día a día, hace que tus hijos al final pues entiendan, lleguen a entender mi trabajo, lleguen a entender el que hay momentos que no estoy, lleguen a no echarme en cara, que eso es lo que nos pasaba antiguamente a las mujeres que trabajamos, que nos echaban en cara que no estuviéramos. Así es. Porque parece que el padre no pasa nada, porque no... Pero bueno, en ese caso pues es simplemente acompañarlos en esta vida y que ellos sean personas independientes. Así es. Melissa, muchísimas gracias por sumarte a nuestra tribu de Mamá Poderosa. Gracias a ti. Vamos a darle la bienvenida a María del Mar. Ella es psicóloga y nos va a dar herramientas en función de esto que hablamos para aquellas madres que nos ven. Y bueno, el bullying es un tema vigente y para eso estamos aquí, para crear herramientas para que podamos gestionarlos, tanto quien lo vive como quien lo provoca. Poderosa, tú eres poderosa. Bueno, y ahora nos encontramos con María del Mar. Ella es psicóloga de servicios sociales y va a complementar esta entrevista desde su óptica profesional. Bienvenida, María del Mar, a Mamá Poderosa. Bienvenida a nuestra tribu. Gracias. Qué honor que estés aquí. Gracias. Bueno, hemos preparado para ti preguntas que son necesarias, ¿no? Que nos hacemos la mayoría de las madres o de las familias en una situación como esta. ¿Cómo definimos realmente el bullying? Nos comentaban al principio, Melissa, que una cosa es bullying y otra no. ¿Cómo nosotros podemos identificar el bullying? Bueno, el bullying es una violencia que ocurre entre iguales, ¿no? Que sabemos que deja enormes huellas, ¿no? En las personas que lo sufren, pero también que los presencian. Pero sí es verdad que hay que diferenciar cuándo ocurre acoso escolar y cuándo no. Pues por ejemplo, el niño en el centro escolar puede decir, ¿no? El menor que está sufriendo acoso, pues por alguna conducta puntual, algún insulto, un empujón,
Esto no tiene por qué ser acoso escolar porque es una conducta que se da en un momento dado, ¿no? El acoso escolar se da sobre todo a través de las violencias, ¿no? Puede ser una violencia psicológica, verbal, física, pero existe una serie de criterios, no únicamente con la manifestación de una conducta violenta ya es acoso. Uno de ellos pues, es que se tiene que repetir en el tiempo, ¿vale? Es decir, que esta violencia no se dé de forma puntual, sino que el agresor la repite sistemáticamente hacia la víctima, ¿no? Casi que siempre suele ser la misma. Por otro lado, pues se aprecia siempre en este tipo de conductas que hay una clara desigualdad, ¿no? De poder entre el agresor y la víctima. Y la víctima. Y claro, pues no suele ser, siempre puede ser por diferencias físicas, diferencias de edad, otras diferencias. Y también pues la intencionalidad, es decir, estas conductas no surgen de forma casual, ¿vale? Que sea en un momento dado, por X circunstancias, sino que el agresor tiene una intención de convertir a esa persona en víctima, ¿no? Entonces, podríamos decir que esto es como un triángulo, ¿no? Y en cada vértice pues hay está la víctima, que es la que sufre la conducta violenta, el agresor, que es el que la ejerce, y después están las personas que lo presencian, los observadores. Los testigos. Los testigos, sí. Este acoso, el acoso escolar, también puede ocurrir de forma individual o de forma grupal, pero se da más en grupo con varios agresores. Por lo tanto, es importante diferenciar lo que es acoso escolar, ya hemos dicho que se suele dar en el tiempo, que tiene intencionalidad, y de lo que es un conflicto puntual que ocurre y se resuelve fácilmente. ¿Cuáles son esas características emocionales que sufre, porque literalmente es sufrir, y descargarlo con la otra persona? ¿Cuáles son esas características que tiene el agresor? Vale. Bueno, estamos viendo ya que hay niños incluso a edades muy tempranas que están teniendo estos comportamientos violentos, incluso que acaban en acoso escolar. Y los padres nos preguntamos, ¿no? Los adultos, ¿qué está pasando? ¿Qué le puede estar pasando a este menor? Es que el tema del acoso escolar es un fenómeno bastante complejo y claro, influyen muchos factores. Ahora mismo decir todo lo que influye, pues, pero sí podemos hacer algunas indicaciones para, por ejemplo, detectar en el menor, ¿no? Son niños que quizás puedan ser inseguros, que puedan tener baja autoestima, escasa empatía. Puede ser también que hayan sufrido algún tipo de agresión y que ahora la estén replicando. Normalizan mucho las agresiones, no sabemos si la imitan de lo que escuchan, de lo que viven en el centro escolar, de lo que ven en casa. Es también interesante ver en el grupo el sentimiento de pertenencia al grupo, si ahí te está dando un cierto poder, un cierto estatus. Claro, entre los adolescentes eso es importante. La dificultad, ya lo apuntaba también Melissa, el tema de las emociones, ¿no? Niños que a lo mejor tienen dificultades a la hora de gestionar emociones, pocas habilidades para gestionar conflictos. Y por supuesto el tema digital, ¿no? De los dispositivos. Influye cuando los muchísimo. Ponemos a los niños a temprana edad, a nuestros hijos, dispositivos digitales, pues hay más riesgo, ¿no? Y porque ahí también entran las redes sociales. Sobreestimulación total. Claro, y en las redes sociales seguro que decimos cosas que no diríamos en el cara a cara, ¿no? Y sobre todo también eso con es el una anonimato. realidad, totalmente. Entonces, sí, son muchos los factores. Son muchos los factores. ¿Qué señales nosotros como adultos, suponiendo o entendiendo que este acoso escolar sucede en un centro, me imagino que los adultos deberíamos tener una señal, un top 3, un top 5 de, bueno, tal adolescente está siendo agresor, ¿qué pasará en su familia? ¿Cómo actuar desde ese enfoque? Ya no desde agresor-víctima, sino desde el adulto que los está viendo. Vale, hay que decir que hay señales
pero a veces se muestran muy sutiles y hay padres que se han sentido muy culpables, ¿no? Porque a su hijo le ha ocurrido algún tema de acoso y se ha sentido después culpable por no haberlo visto. Sí. Entonces hay que quitar esa culpabilidad, ¿vale? Hay que quitarla porque a veces se muestran muy sutiles estos comportamientos. Entonces, lo que sí hay que hacer es estar muy pendiente de cualquier cambio de comportamiento en nuestro hijo. No es, por ejemplo, pues cuando nos dice que no quiere ir al colegio, que no quiere ir al centro escolar, y nosotros le decimos, pues tienes que ir, porque es tu obligación, y vemos que se muestra temeroso, ansioso, incluso algunos menores llegan a somatizar un dolor de estómago, me duele la cabeza, ¿no? Eso es importante. También se puede mostrar aislado, pasan más tiempo en la habitación, incluso algunos dejan de utilizar los dispositivos, dejan de quedar con los amigos. Vemos también cambios en el apetito, en el sueño, baja el rendimiento. Son señales muy claras que se pueden percibir. Sí, son señales, pero esto tampoco quiere decir que ya sea acoso, ¿vale? No quiere decir que... Pero sí es suficiente como para que los padres y las madres nos planteemos una duda de, oye, ¿le puede estar ocurriendo algo a mi hijo o a mi hija? Entonces acudir al centro escolar y comentárselo, mira, estoy preocupado o preocupada porque últimamente veo a mi hijo así, para que ellos también estén observando, ¿no? Y puedan identificar. Claro. Entonces, ¿cómo podemos identificarlo? ¿Cómo podemos detectar? Porque ya tenemos las señales, ¿no? Pues como hemos dicho, a través de la observación, observando el comportamiento de los menores. ¿Por qué? Porque los adolescentes y los menores hablan también con el comportamiento. El comportamiento nos dice cosas de cómo pueden estar, ¿no? Y también con la comunicación fundamental, que ellos se sientan cómodos hablando con nosotros y los papás y mamás decirles que no es tan importante la cantidad sino la calidad, aprovechar cualquier momento del día, ¿vale? Cuando vamos a recogerlo, si aún lo recogemos, no sé, a la hora de comer, de irnos a dormir, simplemente hablar del día a día. Oye, ¿cómo te ha ido a ti el día? ¿Cómo te sentís? Hoy qué has hecho? Y hablar también de nosotros, pues a mí me ha ido el día así, o he tenido un problema en el trabajo. Eso es importante. Sí, es una forma de ponerte, digamos que de tú a tú con tu pequeño. María del Mar, para cerrar, ¿qué mensaje le darías a las familias o a los adolescentes que de alguna manera están pasando por esta situación? Bueno, pues sobre todo pedir ayuda. Total. ¿Vale? Cuando detectamos tanto adolescentes, jóvenes, padres, en el mismo centro escolar, detectar y seguidamente actuar, ¿vale? Los padres, cuando detectan, lo primero, apoyar a tu hijo y a tu hija que te está depositando esa confianza, te está contando algo, para nada plantear dudas, sino confiar en él, darle su apoyo. No animarlo a que devuelva la agresión, eso es ¡Defiéndete, Antonio! Fundamental, ¿no? Y sobre todo, pues mira, quizás si necesita apoyo psicológico, también planteando la idea de que pueda necesitar una ayuda profesional. Y acto seguido, acudir al centro, ponerlo en conocimiento y ahí también el centro actuar. ¿Cómo? Vigilando, observando y ya también valorando si tiene que establecer un protocolo de acoso escolar. María del Mar, muchísimas gracias por sumarte a nuestra tribu. Gracias a ustedes que se mantienen allí conectados a todo lo que preparamos para ustedes. Nos vamos a ver en el siguiente segmento con un temazo también muy interesante. Poderosa, tú eres poderosa. Bueno, y en este segundo segmento nos acompaña Lucas. Yo me siento muy honrada de que tú estés aquí, que te nos sumes a nuestra tribu de Mamá Poderosa, porque el aporte que vas a hacer es muy poderoso. Bienvenida. Muchas gracias. Bien hallado. Bueno, el tema de hoy es seguridad y autonomía. Vamos a entregar a las familias herramientas y, bueno, en este punto a nuestros hijos para la supervivencia, ¿no? Para estar en un, digamos que en un momento de peligro, sepan cómo reaccionar. Sí, para que estén más seguros, completamente. Nada, pues eso, en eso estoy, en la escuela ahora mismo que tengo para los peques, en Mijas,
intentando enseñarles a, bueno, pues crear un espacio en el que, bueno, pues aprendan de no solo la supervivencia en la montaña, que es lo más, cuando hablas de supervivencia, ¿no? Sí. Lo que más parece a la vista que resalta, ¿no? Pero no, también en casa, en el hogar, ¿no? En situaciones cotidianas del día a día. ¿Por qué es tan importante enseñar esto? ¿Por qué se abre la escuela? ¿Por qué tú dices, esto es importante para nuestros hijos? Bueno, yo vi hace 5 años, va a ser ahora en abril, que había una parte muy importante de la población, como son nuestros peques, que están faltos de ese contacto. Tenemos suerte de vivir en donde vivimos y que hay mucho campo alrededor, ¿no? O sea, me consta que los papis los sacan a la montaña y bueno, pues están en cierto contacto. Pero para mí no es solo salir a la montaña y ya está, es lo que yo pretendo con esto, pues con este proyecto, es intentar que aprendan habilidades que hagan que se desenvuelvan mejor. No solo es ir a la montaña, sino saber qué llevar en la mochilita, qué pasa si se nos echa la noche encima, qué pasa si mi papá o mi mamá se ha torcido el tobillo y ahora pues tengo que mantener la calma, ¿no? A muchos niveles creo que hay una parte que, bueno, que no está cuidada y en eso estoy. Y ahí estás tú, con tu capa. Intentándolo. ¿Cuáles son esas habilidades básicas de supervivencia o de seguridad que todo niño debería aprender? Esto, y perdón que te interrumpa, esto es a propósito de un caso muy sonado en nuestra comunidad, de un intento de secuestro, ¿no? Lo que no solamente, como tú dices, a nivel de la montaña, lo que significa una excursión o un campamento, sino en la vida real. Exacto. Porque nosotros como padres queremos, yo te cuido, te protejo, te doy todo, pero no te estoy dando las herramientas para cuando yo no esté. Claro. Nosotros mismos, Nidelis, no las tenemos. Realmente creo que no todo el mundo está preparado o no nos paramos a pensarlo en cómo reaccionar ante ciertas circunstancias, ¿no? Cuando yo digo que doy clases a los peques, y se las doy, pero también intento educar de alguna manera, ¿no? En el ámbito, lo poco que yo conozco, a los papis, que es lo principal. Es con ellos con quien más tiempo están. Conmigo vienen 3 horas a la semana o 5 con suerte y ya está, intento dejar la huella, ¿no? Pero efectivamente en el mundo de la supervivencia, si hablamos de 2 partes, en la montaña, pues bueno, por decirte unas pinceladas, porque el temario es muy extenso, yo doy clases con los peques cada semana del año, es una temática distinta, entonces imagínate, pero bueno, lo más básico pues el cuidado de los primeros auxilios, la hipotermia, el cómo hacer un fuego, ¿no? Un refugio, filtrar agua, esas cosas son lo más llamativo, ¿no? Lo que todo el mundo sabe y ellos pues están en ello. Pero otra parte, y a la referencia que tú has hecho con este intento de secuestro de nuestra peque, digo nuestra porque bueno, pues al fin y al cabo somos todos responsables, como así se vio en este caso. Los que estaban alrededor, me consta, si no tengo mala información, que su primo de 7 años, la niña tenía 5, ayudó para evitar hacer el llamado de atención. Sí, gritó muy bien, y la gente alrededor también me consta que participó en la detención, ¿no? de este personaje. Entonces, cómo diseñé hace un tiempo, porque no es el primer caso que conozco de muy cerca. Entonces, hace 4 años empecé con las clases antisecuestro, un protocolo que he diseñado yo para mis peques. En principio lo abrí solo para los niños de la escuela y luego ya pues lo puse de manera gratuita durante muchos años a todo el entorno de mi hijas. Y bueno, pues se trata de cómo saber actuar ante una situación de vulnerabilidad, ¿no? Los niños empiezan obviamente un niño de 6 años no se va a quedar a lo mejor solo en muchas ocasiones, que en este caso, como vemos, sí, estuvo en un parquecito al lado del papá, de la mamá, y fíjate, ¿no? Lo que se pudo haber liado. Pero no, en otras situaciones, a lo mejor más mayores, ya empiezan a esperar a la mamá o al papá en la parada porque vienen a recogerle con 10, 12 años. Bueno, pues cómo actuar en ese momento, ¿no? Es lo que intento enseñarles para que puedan sobrevivir. ¿Qué beneficios has percibido tú a nivel emocional y de autoestima cuando llegan por primera vez y ya se van con ese superpoder que tú les entregas? Bueno, decir superpoder a lo mejor es mucho, pero... Es un superpoder, porque eso te da autoestima, ¿no? Te da autonomía, cierto, sentirse capaz de lograr algo. Entonces... Sí, correcto. Bueno, pues los beneficios que yo veo en ellos a lo mejor es como un pozo, ¿no? Hace poco me hicieron a mí una analogía similar y es como un pequeño pasito que va calando dentro. No lo ves a lo mejor al momento, pero tengo niños que llevan conmigo desde que empecé y sí que es verdad que he notado pues un nivel de confianza en sí mismos brutal. Es donde antes a lo mejor a algún compañerito le decía
algo y decía que sí o que no, estaba muy ensimismado, pues ahora mismo tiene la capacidad de bueno, pues imponerse y decir de verdad lo que él quiere, ¿no? Trabajar, porque con ellos trabajo no solo la supervivencia, ¿no? Sino a nivel mental, pues valores es una parte muy importante. Entonces sí, se ve que sí, que mejoran, sí. En esta era tan digital, tan de móviles, y bueno, literalmente digital, ¿qué beneficios aporta esto que tú estás haciendo, esa desconexión entre lo digital y la conexión con la naturaleza? Bueno, creo que todos son beneficios, todos, sí. Yo voy a nombrar lo que yo a lo mejor veo. Bueno, pues el estar en un mundo real, ¿no? Estar en un mundo real en el que tenemos una conexión con la naturaleza que estamos perdiendo. Esa conexión ancestral la ves cuando un niño hace fuego por primera vez y se le iluminan los ojos de una manera brutal, ¿no? Entonces ese beneficio, sobre todo, es el contacto con la naturaleza y el dejar las pantallas. A ver, yo no digo que sea malo, ¿no? Por supuesto, en cada cueva, en cada casa. En cada cueva, me encanta. Claro, sí, pero al final, pero cuando están en mi cueva son mis normas. Ellos saben no solo que no hay tecnología, sino que, bueno, que no, a ver, se puede utilizar de vez en cuando. Si yo hablo de transmisiones de radio, pues ellos es un walkie, yo no digo que nos comuniquemos con tambores, ¿no? Pero sí, hay que saber en qué momento y cuánto tiempo. Y en mi escuela la tecnología, poquita. ¿Qué tipo de situaciones cotidianas se pueden poner a prueba, a ver, a nivel cotidiano? ¿Cómo nosotros podemos poner en práctica esto? O como padres, decir, mira, puedes hacer esto en tal caso. En un caso específico. Bueno, pues en dos aspectos. Cuando vayamos a la montaña, los mismos padres, bueno, a mí me tienen aquí a mano, en mi hija, que me pregunten y que lo que quieren. Pues mira, Lucas, es que necesito ir a tal sitio y quiero saber qué llevan en la mochilita, ¿qué me recomiendas? Pues yo te lo digo y ya está. En esa parte, a lo mejor informarse, ¿no? Si no es conmigo, pues con cualquier persona capacitada y que le diga. Y luego a nivel de hogar, ahí ya sí que a lo mejor es más, bueno, pues el ensayar con los peques y hablar con ellos situaciones en las que se den bueno, situaciones de peligro, ¿no? En la cocina. Pues mira, hijo, he puesto la sartén así, cuando empieza a cocinar, a hacer sus primeras croquetas. Mi hija no se me separa. No se quiere separa. Cocinar conmigo. Bien. Y quiere poner todo. Está bien. Está allí. Pues el mango de la sartén, ¿por qué lo deja para afuera? No, cariño, esto hay que meterlo para adentro porque, ¿ves? Hablar es comunicación. O cuando abra la puerta, todos vemos a algún niño que muy alegremente abre la puerta. A ver, no hay que entrar en psicopatía. En paranoias. No hay que hacer eso. Pero son mínimas cosas que, hablando con ellos de manera jovial, ¿no? Y practicas sin miedos. Claro, exacto. Entonces vas superando esos miedos. Miedo hay que tenerlo, lo que no hay que tener es pánico. Pánico. Si un padre o madre quiere empezar a aplicar esto, es decir, a mí me llama mucho la atención la escuela y los servicios que ofreces. Si yo quiero eso para mi hija, ¿cuál es el primer paso? Bueno, contactarte. Pero cuéntame tú tu paso a paso. Sí, después de contactarme, bueno, pues yo suelo hablar en una llamada, mejor con las papás o las mamás, para ver qué es lo que quieren y cuánto tiempo tienen, porque por desgracia pues metemos a los niños quizás en demasiadas cosas o actividades y no hay tiempo. Entonces tengo diseñado varios formatos. El primero es ver que si quiere aprender realmente supervivencia a largo plazo, pues para eso tengo mis clases anuales, ¿no? Que van todos los días, una vez a la semana, y eso estaría muy bien, ¿no? Luego hay puntual para eso, para las mamás o papás que no tienen tanto tiempo, los sábados también hago cumpleaños de supervivencia, entonces... ¡Ay, qué espectacular! Eso está muy bien. Eso es una muy buena manera, creo, de que los peques se metan en el mundo, porque van a un cumpleaños de supervivencia y dicen, pero ¿esto qué es? Esto no es un parque de bolas, no es una sala de videojuegos. Y ya ven la escuela y es cuando se enganchan de alguna manera a luego seguir viviendo conmigo. Mira, sabes que me viene a la mente, pues al principio del programa estuvimos hablando sobre el bullying y creo que esta actividad también puede ayudar a conectar con el otro niño de una manera diferente, ¿no? Claro. De una manera que la presión social no esté a lo externo, sino a la conexión con la naturaleza. Completamente, Nidelis. Una de las cosas que te he dicho antes es que trabajamos los valores y por mi pasado militar, el compañerismo es uno de los que más bueno, pues intento enseñar. Entonces ese compañerismo, completamente, sí, ellos al final se hacen hermanos, amigos. Hermanos, me encanta esa palabra. Y se hacen así, al final lo somos todos. Pues, Lucas, muchísimas gracias por decir que sí, por sumarte a nuestra tribu de Mamá Poderosa. Yo me siento pues muy honrada porque lo que nos conectó al principio, pues nos trajiste la solución y de eso se trata.
Nos vemos en el siguiente programa de Mamá Poderosa. Poderosa, tú eres poderosa. Y esto fue todo por hoy. Gracias por mantenerte conectada a Mamá Poderosa, nuestro lugar seguro. Por favor, síguenos en las redes sociales y mantente atenta a todo lo que estamos preparando para ti. Poderosa.